Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección para hoy lunes 8 de diciembre de 2025, titulada Acusaciones. Vamos a orar para empezar este repaso. Padre amado, al abrir su palabra en este momento, venimos con el deseo sincero de que usted sea quien ilumine nuestros entendimientos, que quite de nosotros toda prisa, todo prejuicio y toda idea de que pueda estorbar lo que usted nos quiere mostrar. Padre, enséñanos a escuchar su voz por encima de nuestras suposiciones, a mirar más allá de las apariencias y a discernir con sabiduría y con mansedumbre. Que este repaso no sea solo un análisis de un pasaje antiguo, sino una oportunidad para que usted pueda transformar nuestra forma de relacionarnos con los demás. Quédese con nosotros y que su Espíritu Santo pueda dirigir cada pensamiento y cada palabra. En su nombre oramos. Amén. Vivimos en un mundo donde las palabras vuelan rápido, las impresiones se forman en segundos y las conclusiones muchas veces llegan antes de que la verdad tenga oportunidad de hablar. Todos hemos estado allí. Un gesto malentendido, una acción que parece sospechosa, una decisión que no logramos comprender y de inmediato nuestro corazón comienza a construir historias que tal vez nunca han existido. La lección de hoy nos invita a pausar este impulso, nos lleva a un momento de la historia de Israel donde un simple altar casi divide un pueblo entero. No porque lo que se hizo fuera malo, sino porque lo que pensaban acerca de ello casi destruye lo que Dios estaba construyendo. Al repasar este tema, no solo miramos un episodio antiguo, también miramos nuestra propia vida espiritual. Dios quiere enseñarnos cómo manejar esos espacios grises donde nosotros no entendemos los motivos de otros, cómo evitar los juicios prematuros y cómo elegir el camino de la paz ante el de la sospecha. Hoy abrimos este estudio con una oración en nuestro corazón, diciéndole al Señor así: Señor, enséñanos a ver con sus ojos y a esperar con su paciencia. El tema general, acusaciones, se enfoca en cómo las relaciones humanas y espirituales surgen acusaciones, malentendidos, juicios precipitados y cómo esto refleja conflictos tanto internos como externos. Se basa en el pasaje de Josué 22 del versículo 9 al 20, donde las tribus del lado occidental del Jordán acusan a las tribus del lado oriental por haber erigido un altar, interpretando que se habían apartado del pacto. Se resalta que el lenguaje usado, hijo de Rubén, hijos de Gad, distingue las tribus orientales, lo que marca una división emergente. El conflicto surge no tanto por la acción en sí mismo, sino por la falta del diálogo, de consultar y de entendimiento mutuos, lo que permite que la sospecha crezca y se convierta en una acusación formal. Las acusaciones muchas veces nacen de la falta de información, del miedo, de interpretar el propósito de otros sin preguntar. La lección nos invita a reflexionar en nuestra propia vida. ¿Acuso o pregunto primero? En el ámbito espiritual, este episodio nos llama a considerar cómo nosotros a veces juzgamos a otros creyentes, a hermanos de iglesia, sin conocer su motivación o conceptos. También hay una dimensión más profunda. La figura de la acusación también se usa para describir cómo el adversario acusa a los creyentes ante Dios. La solución encontrada en el relato
encontrado en la conversación, el reconocimiento de que todos pertenecen al mismo pueblo de Dios, el restablecimiento de confianza. Este mismo principio se aplica ahora, reconstruir relaciones basadas en la transparencia, en el diálogo, en la gracia. ¿Cuáles han sido los altares o símbolos que sin querer hemos elegido en nuestra vida? Yo hago esto, yo pienso así, y que otros pueden interpretar como separación o con juicio. ¿Cómo nosotros podemos cultivar la actitud de responder con mansedumbre en vez de acusar o juzgar rápidamente? Proverbio 15:1. En la comunidad de fe hay personas que hemos acusado, separado o malinterpretado sin preguntarle. ¿Cómo actuaremos nosotros esta semana para reparar ese error? ¿Cómo impacta esta lección cuando nuestra comprensión en el carácter de Dios, si Él es justo y amoroso, cómo nosotros debemos responder cuando somos acusados por otros o por nosotros mismos? Podemos hacer una lista de 1 o 2 relaciones, puede ser en la iglesia, en nuestros hogares o en el trabajo, donde podríamos haber malentendido o acusado hacer acusaciones implícitas. A orar primero para poder aclarar, dialogar, comprometiéndonos a escuchar primero, preguntar antes de asumir. En tu vida, en mi vida, reconocemos que hay acusaciones que hemos aceptado nosotros mismos. Puede ser culpa, reproche, juicios internos. Llevemos esas cargas ante Jesús, quien nos ofrece perdón y puede reconciliar nuestra situación. Tenemos una pregunta en nuestra lección que se dice en Josué 22, de 9 al 20. La historia de las tribus que regresaron. ¿Qué acusaciones hicieron las tribus del Jordán occidental contra las del Jordán oriental? ¿Y hasta qué punto tenían fundamento estas acusaciones? ¿Cuáles acusaciones hicieron las tribus del Jordán occidental contra las del Jordán oriental? ¿Y hasta qué punto tenían fundamento? ¿Qué acusaciones hicieron? En Josué 22, del 9 al 20, las tribus del Jordán occidental, Efraín, Judá, Manasés occidental, enviaron una delegación encabezada por Fines para confrontar a las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Ellos interpretaron el altar construido cerca del Jordán como algo muy grave y lo acusaron de rebelión abierta contra Dios, y les dijeron que lo que ellos estaban haciendo era un acto claro de sublevación espiritual, una desobediencia intencional, como si le estuvieran dando la espalda a Dios, abandono del santuario físico. El altar levantado parecía indicar que ya no querían adorar en el tabernáculo establecido en Silo, lo cual era una violación directa al mandato divino. Iniciaron un culto propio y paralelo. Pensaron que estaban creando un sistema religioso alternativo. Esto equivalía a levantar otra religión dentro de Israel, provocar la ira de Dios sobre todas las naciones. Recordaron 2 historias difíciles. La infidelidad, cuando un pequeño grupo pecó contra Israel, sufrió consecuencias. Recordemos el pecado de Acán. Un solo hombre trajo derrota a toda la nación, y por eso los acusaron de estar poniendo en peligro al pueblo entero con sus acciones. ¿Tenían fundamento para estas acusaciones? Sí tenían fundamentos, parcialmente. Habían razones objetivas para preocuparse. La ley prohibía altares alternos. Cualquier altar fuera del santuario oficial podía llevar a idolatrías o división espiritual.
La historia de Israel mostraba que un pequeño desvío podría traer grandes consecuencias. El lugar del altar estaba en un sitio muy sensible, casi como marcando una frontera religiosa. Hasta aquí la preocupación tenía base, pero la acusación estaba incompleta. Estaba fundamentada en apariencia, no en hechos confirmados. Nunca preguntaron primero por qué se construyó el altar. Su deducción fue inmediata y total. Se hicieron un altar e idolatría. Es decir, que el fundamento era más emocional que actual. No tenía fundamento en cuanto al propósito real. Las tribus orientales no estaban creando otro culto, ni abandonando a Dios. El altar era un símbolo de unidad, un recordatorio de que, aunque vivieran lejos, eran parte del mismo pueblo de Israel, no por el sacrificio, sino como memorial. Esto significa que las acusaciones, aunque eran lógicas desde la tradición, era falsa en su conclusión. ¿Qué nos revela todo esto? Fundamento parcial. Había razón para sospechar por las historias pasadas y por la ley. La conclusión estaba equivocada, porque la acusación se basó en supuesto, no en diálogo. A veces nosotros vemos como reales un altar, un gesto, una palabra, pero la interpretamos con un motivo que no existe. La solución bíblica fue investigar, escuchar, preguntar, luego juzgar según la verdad. La otra pregunta dice, ¿a qué se refiere Jesús y Pablo cuando nos exhortan a no juzgar a los demás? Lucas 6:37, Juan 7:24, Primera de Corintios 4:5. ¿Por qué es tan fácil arribar a conclusiones erróneas acerca de las motivaciones de otras personas? Aquí le doy una respuesta bíblica y práctica sobre lo que Jesús y Pablo quisieron decir cuando exhortaron a no juzgar a los demás, y por qué es tan fácil de equivocarnos al interpretar las motivaciones ajenas. ¿A qué se refiere Jesús y Pablo cuando dicen no juzguen? Lucas 6:37, Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados. Aquí Jesús nos prohíbe discernir entre el bien y el mal. Lo que prohíbe el juzgar condenando, es decir, atribuir intenciones ocultas, condenar moral o espiritualmente, asumir el papel que solo le pertenece a Dios, decidir quién es culpable o quién culpable y quién merece. Jesús apunta al espíritu crítico duro que destruye en lugar de restaurar. Juan 7:24, Jesús otra vez, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Aquí Jesús enseña que el problema no es evaluar comportamientos, el problema son las apariencias, lo que se ve, no siempre refleja la verdad. Jesús estaba diciendo, discierne, pero háganlo correctamente, con justicia, sin apresurarse. Primera de Corintios 4:5, Pablo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. El Señor sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Pablo va aún más profundo. Nadie conoce completamente el corazón humano. Hay cosas que solo Dios puede revelar. Por eso, juzgar motivo o medir el valor espiritual de alguien es prematuro. Pablo dice, esperen, no corran a interpretar lo que no les pertenece. ¿Qué significa no juzgar según Jesús y Pablo? Significa no condenar a las personas,
no atribuir intenciones sin evidencia, no usar un estándar doble, no ocupar el lugar de Dios, no sacar conclusiones antes de tiempo, evaluar hechos, no corazones. Significa que ser, ser responsable sin ser destructivo, discernir sin dañar. ¿Por qué es tan fácil llegar a conclusiones equivocadas sobre las motivaciones de otros? Porque somos humanos y la Biblia reconoce varias razones profundas. Solo vemos lo externo, no conocemos heridas ajenas, luchas personales, procesos internos, pesos emocionales. Juzgamos desde lo visible, pero la motivación siempre es invisible. Somos rápidos para interpretar y lentos para preguntar. La mente humana rellena espacio vacío con suposiciones cuando falta informaciones. Inventamos historias. Proyectamos nuestra propia experiencia y nuestras propias heridas. Y a veces no estamos viendo a la otra persona, sino que estamos viendo nuestro pasado, nuestros miedos, nuestros traumas, y por eso interpretamos mal. El pecado distorsiona nuestra da el orgullo, el pecado, todo esto distorsiona y trae la situación. Juzgamos rápido porque analizamos con justicia. Y la justicia toma tiempo. Es más fácil suponer, reaccionar, etiquetar, condenar que detenernos a escuchar y entender. No tenemos toda la información nunca. Solo Dios puede ver el cuadro completo. Cuando nosotros juzgamos, siempre estamos trabajando con piezas que están incompletas. Jesús y Pablo nos prohíben discernir, prohíben juzgar los motivos, condenar y sacar conclusiones antes de tiempo. Juzgar mal es fácil, pero somos limitados emocionales y no conocemos el corazón de nadie. Mis queridas familias en Cristo, hoy las palabras nos recuerdan que vemos pocos, entendemos a media y juzgamos demasiado rápido. El Señor nos invita a caminar con un corazón más humilde y una mirada más paciente. No porque los demás siempre estén en lo correcto, sino porque solo Dios conoce la historia completa, que late de cada palabra y de cada silencio. Cuando nosotros elegimos preguntar antes de acusar, escuchamos antes de interpretar y debemos orar antes de reaccionar, abrimos un espacio para que el Espíritu Santo haga lo que nosotros nos podemos: iluminar, unir, sanar y restaurar. Que como iglesia, como familia y como hermanos en la fe, aprendamos a ser un pueblo que desarme los malos entendidos con gracia, que busca la verdad sin dureza y que elige a la reconciliación por encima de la sospecha. Que el altar que levantemos cada día no sea de juicio sino de memoria. Recordar que pertenecemos al mismo Dios y a la misma esperanza. Y hoy de manera especial que el Señor te habla a ti y me habla a mí. Entrega ese pensamiento que te inquieta. Renuncia a esa conclusión que formaste sin conocer todo. Pídele que Él pueda purificar tu mirada. Permítele que Él te enseñe a ver a las personas como Él las ve, con verdad, pero también con ternura. Dios quiere darte un corazón que ya no reacciona desde el temor ni desde la sospecha, sino que desde la confianza en su guía. Que esta semana pueda ser un puente, no un muro, una voz de paz, no de juicio. Así es, mis queridos amigos y hermanos.
Que el Señor nos ayude, que podamos aprender y que le permitamos a Jesús que podamos ver a los demás como Él nos mira a nosotros, con amor, con paciencia, que fuimos restaurados por su amor, porque Él entregó su vida para rescatarnos cada uno de nosotros. Ese es mi deseo, que cada uno de nosotros y de todos aquellos que vean este repaso puedan tener la seguridad, tener la confianza de que Él nos guía y que camina con nosotros, y que si le permitimos, Él va a restaurar nuestro corazón y nos lo hará semejante al de Jesús para que podamos seguir su legado. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre nuestro, le damos gracias. Gracias por recordarnos que hoy sus ojos pueden ver más lejos que los nuestros y que su amor puede comprender lo que nosotros nos alcanzamos a notar. En esta hora, Padre, le pedimos un corazón sensible que sea capaz de escuchar antes de hablar y de buscar la verdad sin media. Líbrenos, Padre, de levantar juicios apresurados, de interpretar sin conocer, de condenar donde usted desea salvar. Que su Espíritu Santo pueda purificar nuestro pensamiento y transforme nuestras reacciones, para que cada palabra nuestra, pueda reflejar su gracia. Denos valentía, Padre, para acercarnos a quien hemos malentendido. Denos humildad para pedir perdón cuando hemos acusado sin razón, y sabiduría para sembrar paz donde antes hubo sospecha. Padre amado, que esta semana podamos ver a las personas como usted las ve, con paciencia, con compasión y con esperanza. Y que en todo lo que hagamos se note que somos sus hijos. Ponemos este día en sus manos y todo lo que vayamos a hacer en él. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Y recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pase un feliz y maravilloso día. Hasta mañana. Dios les bendiga.